Hola, hoy nos metemos de lleno en esto de la mezcla de audio. Vamos a explorar una serie de consejos prácticos que encontramos en una guía online bastante completa. Sí, una guía interesante. Viene de alguien con, bastante experiencia, que comparte lo suyo en lugares conocidos como YouTube, mastering.com, ese tipo de plataformas. Exacto. Y son de esas ideas que uno dice, uy, si hubiera sabido esto antes, ¿no? El material original los llama algo así como 13 consejos que hubiera deseado saber antes. Justamente. Y lo bueno es que no son solo cosas técnicas, ¿viste? Tocan también la filosofía, el enfoque mental que hay detrás de mezclar. Ese es el plan. Queremos sacar lo más jugoso de este material para quienes buscan mejorar sus mezclas, quizás ahorrarse algunos dolores de cabeza, ¿no? Es como, una exploración para encontrar esas claves. Y es fundamental arrancar con una idea clara. Mezclar no es solo poner efectos y ya. Es más bien como tender un puente, ¿no? Entre la ciencia del sonido y la expresión más artística. Siempre estamos ahí, en esa frontera, entre lo objetivo, o sea, manejar frecuencias, entender un compresor, y lo subjetivo, capturar la emoción, tomar decisiones creativas. Estos consejos van por los dos lados. Entendido. Entonces, a ver, vamos a desglosar esto. La idea es dar una mirada útil, no importa si alguien recién empieza o si ya tiene cancha pero quiere, no sé, refinar su método. Buscamos esos momentos donde algo hace clic. Arranquemos con algo que parece sentar las bases. Una idea que la guía llama la regla del 10/10. Suena intrigante. ¿Qué onda con eso? Es, una llamada al realismo. Muy necesaria, creo yo, en este campo. La idea es simple, en realidad. No podés esperar transformar una grabación medio pelo, ponele un 2 o un 5, en una mezcla espectacular, un 10 perfecto. Ajá. Para poder apuntar a ese 10, tenés que empezar con algo que ya suene bastante bien, un 7, un 8, antes de empezar la mezcla formal, digamos. Wow. O sea que gran parte del resultado final de la mezcla se decide antes de empezar a mezclar. En gran medida, sí, es clave. Pon el foco en la calidad de la grabación, la producción inicial, y también en lo que se llama mix prep, o sea, la preparación de la mezcla. ¿Qué sería eso exactamente? Como asegurarse de que las voces estén limpias, quizás con algo de compresión básica. Básico, exacto. Controlar picos que se van de mambo, aplicar un de-esser si hace falta, esa herramienta para las heces muy filosas, limpiar ruiditos. La guía da un ejemplo concreto. A ver. Usa una pista de un artista, Ghostly Beard, de una librería de práctica, Cambridge, y cuenta que solo haciendo esta preparación y un balance inicial de volumen y paneo, ubicar cada sonido de izquierda a derecha, la mezcla ya sonaba bastante sólida. O sea, ¿ya estaba en ese nivel 7-8 que decías? Correcto. Todavía faltaban cosas, obvio. Menciona que le faltaban agudos, había alguna inconsistencia en la dinámica, el tono de una viola no era el ideal, pero la base, la estructura, estaba buena. ¡Qué bueno eso! Y es liberador, ¿viste? Porque significa que no tenés que andar salvando la mezcla con trucos raros. Partís de algo sólido. Y acá, fíjate, se pone bueno de verdad. El segundo concepto importante toca esa dualidad que dijimos al principio. Hay que saber distinguir y manejar lo objetivo y lo subjetivo de la mezcla. Como si fueran los dos hemisferios del cerebro laburando juntos, ¿no? El lado técnico, el izquierdo, que se ocupa de los hechos. Niveles, frecuencias, cómo funciona un compresor por dentro, la física del sonido. Exacto. Y el lado derecho, el más creativo, el emocional. Ahí entran la intuición, la interpretación artística, cómo usar las herramientas no solo para regar cosas, sino para realzar la intención de la canción. Generar una sensación, una atmósfera. Una buena mezcla está ahí, en el medio. Tiene lógica. Y esto se conecta con otro consejo que resalta la fuente. Primero, dominar los fundamentos técnicos. Habla de EQ, compresión, saturación, reverb, delay. Lo básico, digamos. Totalmente. Es fundamental. Si tenés bien agarrada la mano de cómo funcionan estas herramientas, qué hacen posta, cuándo y por qué usarlas, liberas tu cabeza para enfocarte en lo creativo. Claro. No te quedas trabado en cómo era que se ajustaba este ataque o qué reverb uso acá. Es como un músico de jazz que improvisa, ¿viste? La teoría, la técnica ya la tiene adentro, entonces puede simplemente fluir, expresarse.
Dominar lo objetivo te da alas para lo subjetivo. Ahora, hay un consejo que me llamó mucho la atención, ¿eh? Inspirado en David Hume, nada menos. No se puede derivar un debería de un es. ¿Cómo se aplica eso en la mezcla? Uf, es una idea potentísima aplicada al audio. Significa que un hecho técnico, objetivo, por ejemplo, el medidor muestra que el redoblante tiene un pico fuerte en 2 kHz. Eso por sí solo no implica automáticamente una orden, una regla universal tipo, entonces tenés que cortar 2 kHz. El es, el dato técnico, no te dice sí o sí el debería, la acción a tomar. Qué interesante. Entonces, ¿qué sí lo dicta? El objetivo subjetivo que tengas, la intención. Podrías decir, a ver, si mi meta es hacerle más lugar a la voz en esa zona para que se entienda mejor, entonces quizás una opción sea bajarle un poco a esos 2 kHz del redoblante. Pero fíjate que digo quizás. Claro, porque esa acción puede tener otros efectos. Capaz le quita pegada al redoblante de una forma que no querés. Exactamente. O quizás tu meta es un sonido más agresivo y quieres esa energía ahí. O preferís usar un eco dinámico que solo actúe cuando canta la voz. Hay 1000 opciones. Lo clave es entender que no hay dogmas tipo siempre corta acá o nunca realces allá. Todo depende del contexto y de lo que busques lograr. Pero, si no hay reglas fijas, ¿cómo tomas las decisiones? ¿No te puede dar como vértigo tanta libertad? Es una excelente pregunta, ¿sí? Y la guía propone varias brújulas para navegar esa subjetividad. Una clave, sobre todo al principio, es usar referencias. Es el consejo número 10. Te referís a escuchar otras canciones, ¿no? Producciones profesionales del mismo estilo. Eso mismo. Esas pistas funcionan como un punto de comparación externo. No son la verdad absoluta, claro, pero te dan una idea de cómo suelen sonar las cosas en ese género, qué espera la gente que escucha, qué se considera un estándar de calidad comercial. Te dan como una dosis de objetividad prestada, por así decirlo, mientras vas formando tu propio criterio. Y otra brújula mencionaste antes es la emoción. Correcto. Usar la emoción como guía principal. Esto conecta con el consejo 13, sobre hacerse las preguntas correctas. Es preguntarse, ¿qué emoción busca transmitir esta canción? ¿Es tristeza, euforia, tensión, calma? Y después, bueno, ¿cómo puedo usar mis herramientas, el balance, la EQ, la compresión, los efectos, para intensificar esa emoción? En el ejemplo que daban del compresor en el bus de mezcla, el API 2500, la decisión se basó en eso. Totalmente. La fuente explica que sentía que el estribillo de la canción de ejemplo necesitaba como más garra, más energía, que se sintiera más agresivo. Entonces usó el compresor no solo para controlar la dinámica general, sino para moldear esa sensación. Ajá. Probó con el tiempo de ataque, uno de los controles clave del compresor. Un ataque más lento dejaba pasar el golpe inicial del bombo y el redó, los transientes, dándole más pegada. Un ataque más rápido controlaba esos picos, pero tendía a realzar más la energía sostenida de cosas como los platillos. Entiendo. La decisión final sobre qué ajuste usar fue puramente basada en cuál lograba mejor esa sensación de empuje que él buscaba para el estribillo. Fue una decisión subjetiva, sí, pero guiada por un objetivo emocional claro. Se entiende perfecto. Y la tercera pata para tomar decisiones sería entonces desarrollar el gusto propio. Efectivamente, a medida que escuchas críticamente, usar referencias y sobre todo mezclas muchas canciones, empezás a formar tu propio criterio estético. Desarrollas una intuición sobre qué tipo de balance te gusta, qué frecuencias te suenan mejor en ciertos instrumentos, qué tipo de ambiente funciona para vos. Este gusto personal, que se cultiva con la experiencia, se convierte en tu brújula interna más confiable. Es lo que al final define tu sonido. Muy claro. Otro punto que toca la guía es el consejo 4. La importancia de considerar siempre el contexto al aprender o recibir consejos. Esto me parece súper importante hoy en día, con tanta info online, ¿no? Que a veces se contradice. Absolutamente, Dintal. Pasa mucho eso. Hay varias razones. Primero, la subjetividad de la mezcla en sí. Lo que a uno le encanta, a otro capaz no le cierra. Segundo, la influencia gigante del género musical. Las técnicas para mezclar una balada de jazz son radicalmente distintas a las de un tema de tecnoindustrial o de metal extremo. Y supongo que también influye para quién es el consejo, ¿no? Si es para alguien que empieza o para alguien más avanzado. Por supuesto. Un consejo para principiantes suele simplificar las cosas, para no marear, mientras que uno para profesionales puede dar por sentado un montón de conocimiento y meterse en detalles muy finos.
La guía usa una analogía buena. Es como enseñar una física simplificada en la primaria antes de meterte con la cuántica en la facu. Claro. Por eso, cuando encontrás un tutorial o un tip, está bueno preguntarse, ¿en qué género labura esta persona principalmente? ¿Este consejo es para alguien de mi nivel? ¿Realmente aplica al tipo de música que estoy haciendo yo ahora? Contextualizar es como filtrar inteligentemente. Y todo esto, el criterio, el gusto, la técnica, no se desarrolla solo leyendo o mirando videos, ¿eh? Nos lleva de cabeza a la importancia de la práctica activa, la práctica deliberada. Varios consejos giran en torno a esto. El primero es el 5, entrenar los oídos. El equivalente a las escalas y arpegios para un músico, decías. Tal cual, es el gimnasio auditivo. Usar herramientas específicas, la fuente menciona SoundGym, que es una plataforma online para esto, como ejemplo, para mejorar sistemáticamente tu capacidad de notar diferencias sutiles en frecuencias, niveles, compresión, distorsión. Es afinar tu herramienta principal, tu percepción. Luego viene aplicar esa herramienta. El consejo 6, practicar la escucha crítica. Que es más que solo oír música, es analizarla activamente. Poner un tema que te vuele la cabeza y preguntarte, ¿qué estoy escuchando exactamente acá? Intentar desarmarlo en tu cabeza, entender cómo lograron ese sonido de bata tan potente, o esa voz tan presente pero natural. Analizar el efecto real de los plugins que usás. ¿Qué cambia objetivamente? ¿Y cómo cambia la sensación subjetiva? Y el tercer pilar de la práctica, que la guía remarca mucho, es el consejo 8, enfocarse en las repeticiones, hacerlo una y otra vez. Acá la fuente es muy clara. Muchas veces el mayor problema no es que falte información, sino que faltan horas de vuelo, falta práctica real. Podés entender la teoría de la compresión perfecto, pero hasta que no ajustaste un compresor en 100 bajos distintos, no desarrollas la intuición, ¿se entiende? Sí, totalmente. ¿Sugiere alguna forma de encarar esto? Sí, una muy práctica. Ponerse metas concretas. Por ejemplo, decir, voy a mezclar 100 canciones en 3 o 4 meses. Usar recursos como librerías de multitracks. Menciona la de Cambridge Music Technology, que te dan material variado para practicar. La idea central es que hacer muchas mezclas imperfectas es 1000 veces mejor para aprender que pasarte semanas obsesionado con una sola, buscando una perfección que, seamos sinceros, capaz ni existe. La cantidad te lleva a la calidad, eventualmente. Pasemos a algunos hábitos más del día a día, más tácticos. Me gustó el consejo 9, cerrar los ojos. Suena simple, pero potente. Literalmente, especialmente cuando comparas el sonido con y sin un proceso, ¿viste? Cuando usas el botón de bypass de un plugin. Claro, porque los ojos te engañan fácil. Ves un gráfico de EQ que se mueve o un medidor que marca reducción y ya asumís que suena mejor o distinto. Exacto. Cerrar los ojos elimina ese sesgo visual y te obliga a confiar solo en tus oídos. ¿Realmente mejoró? ¿Es sutil o es un cambio grande? La guía incluso sugiere hacer clic en el bypass varias veces al azar sin mirar para que no sepas si el efecto está prendido o apagado. Ah, mira qué bueno. Es una forma de hacer una prueba A/B a ciegas con vos mismo y tomar decisiones más honestas, digamos. Otro consejo que va por el lado de la eficiencia es el número 11. Mezclar rápido. Ponerse un límite de tiempo. Esto me genera una duda. ¿No corres el riesgo de ser descuidado o apurado? Es un buen punto. La idea no es trabajar a las apuradas o superficialmente, sino más bien fomentar la toma de decisiones con intención y evitar eso de quedarse dando vueltas eternamente. Poner un timer, capaz 3 o 4 horas por tema, obvio que depende de la complejidad, te obliga a priorizar. Te enfocas en los problemas grandes, en los movimientos que de verdad van a cambiar la mezcla, en lugar de perderte en detalles microscópicos durante días. Entiendo. Es más una estrategia contra el perfeccionismo que una invitación a la rapidez, por la rapidez misma. Y supongo que la velocidad real viene con la práctica, con esas 100 mezclas que decías. Precisamente, al principio cuesta, obvio, pero le vas agarrando la mano. Aprendes a identificar problemas y aplicar soluciones más rápido. Te vuelves más eficiente, simplemente. Y hablando de procesos, el consejo 12 toca la flexibilidad. Cualquier flujo de trabajo funciona. O sea, no hay una única secuencia correcta para mezclar. Sí, eso se escucha mucho. Hay gente que arranca siempre por la base rítmica, bata y bajo, otros por la voz, otros que le meten mano al bus de mezcla general primero, eso que llaman top-down mixing. Y según esta guía, todos esos enfoques son válidos si a vos te funcionan.
Lo que la fuente comenta que suele hacer él es, primero, un balance rápido de volúmenes y paneo. Y después, simplemente atacar lo que más le moleste o le llame la atención en ese momento. Ir resolviendo problemas de a poco, encarando lo más obvio primero. ¿Y si te trabas? Si no sabes por dónde seguir. Las sugerencias son bastante lógicas. Tomarte un descanso corto para refrescar los oídos y la cabeza. Volver a escuchar tus referencias o hacer una pasada sistemática por los elementos clave, bombo, caja, bajo, voz, etc., para chequear que no se te pasó nada fundamental. La clave es no casarte con un método si no te está dando resultado, ser flexible. Muy bien. Recorrimos un montón de cosas. Principios, mentalidad, práctica, flujo de trabajo. ¿Cómo se une todo esto? Parece que el último consejo, el 13, es como el hilo que ata todo. Hacer las preguntas adecuadas. Exacto. Es como tener una brújula interna que te va guiando todo el tiempo durante el proceso. Son las preguntas las que conectan la técnica con la intención, ¿viste? La guía resume algunas de estas preguntas clave. La primera, ¿qué estoy escuchando? Esto implica analizar tanto objetivamente, frecuencias, dinámica, como subjetivamente, la sensación, el timbre. Fundamental. Después, ¿cómo me hace sentir? Conectar con la respuesta emocional que te genera el sonido. Tercero, ¿qué necesita arreglarse? Identificar problemas técnicos o sonoros concretos que están frenando la mezcla. Cuarto, ¿qué aspecto emocional puedo realzar? Buscar dónde podés potenciar la intención artística de la canción. Y finalmente, una pregunta clave detrás de cada cosa que haces. ¿Por qué estoy haciendo esto? Justificar cada decisión, cada plugin que pones, cada ajuste. ¿Qué problema resuelve o qué objetivo busca este movimiento? Esas preguntas son el motor de una mezcla hecha a conciencia. Evitan que apliques técnicas porque sí o porque las viste en un tutorial. Te obligan a tener un propósito. Conectan tu escucha crítica con tu acción deliberada. Y la habilidad para hacer y responder estas preguntas es lo que vas puliendo con cada mezcla, con cada hora de práctica. Muchísimo, sí. Usar referencias inteligentemente, pero cultivar nuestro propio gusto, trabajar con intención, a veces rápido y hasta con los ojos cerrados para ser más eficientes, ser flexibles en el proceso y sobre todo guiarnos por esas preguntas constantes. ¿Qué oímos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Capturaste la esencia perfectamente. Y si me permites agregar una reflexión final que me dispara todo esto. A menudo vemos las limitaciones, un material que no está a 10 puntos, poco tiempo, no tener el último plugin de moda, como simples obstáculos, ¿no? Como algo a superar. Sí, suele pasar. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si esas restricciones fueran en realidad catalizadores creativos? Podrían ser justamente esas limitaciones las que nos obliguen a buscar soluciones únicas, a ser más ingeniosos y al final a forjar un sonido propio, distintivo, en lugar de solo seguir fórmulas. Es una idea para quedarse pensando, ¿no? Más allá de los consejos específicos. Una perspectiva súper interesante para cerrar, la verdad. Muchísimas gracias por desgranar estos consejos con tanto detalle. Un placer. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.